Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme de saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en este lunes 7 de agosto. Bueno, para todos ya se nos terminó parte de lo que teníamos esos días atrás. Un poquito de vacación, bien merecidas, pero ahí estamos, ¿verdad? Nuevamente con esa energía, con ese optimismo de poder colocar toda nuestra agenda y todo el universo de nuestras actividades en Dios Todopoderoso para que puedan cumplirse de tal manera. Así es que desde ya, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López en esta semana que arrancamos, desde luego, esperando que haya usted disfrutado esas merecidas vacaciones. Abrimos nuestra discusión en torno a un problema social, moral y quizás, y jurídico respecto a matrimonios o uniones libres de menores con hombres mayores tipificados generalmente como agresores. Es un tema muy importante que ha despertado inquietudes. Incluso para esta semana se espera que la Comisión de la Familia dictamine un proyecto de reforma que contempla la ley sobre el matrimonio civil. Para hablar de esos temas me acompañan acá en nuestros estudios la directora ejecutiva del CONNA, la licenciada Zaira Navas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Zaira, por acompañarnos. Gracias, muy buenos días. También nos acompaña la representante de Naciones Unidas de ONU Mujeres en El Salvador, Ana Belén Badía. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, con mucho gusto, don Ernesto. También me acompaña la presidenta de la Comisión de la Mujer, la licenciada Carla Hernández, diputada del Partido Arena. Gracias por acompañarnos. Ernesto, Zaira y Ana Elena, un gusto a la teleaudiencia que nos sintoniza tempranito este lunes después de vacaciones. Vacaciones entre comillas, yo no descansé, pero aquí estamos con las pilas puestas. Pero qué bueno, el ambiente se respiró por lo menos. Se respiró, sí, eso sí. Bueno, 2 semanas atrás, autoridades que velan por la niñez presentaron lo que se denomina hoja de ruta para la protección de niñas y adolescentes, con la cual esperan garantizar los derechos de este segmento poblacional. Este plan de acción se acompaña de varias instituciones, entre ellas Ciudad Mujer y otros aspectos y otras instituciones, y se da en el marco de una estadística preocupante que planteaba al inicio del programa, que registra que cerca de 20,000 menores de edad están en matrimonio o unión libre, en su mayoría con la persona que inicialmente fue su agresor. Vamos a dialogar sobre ese aspecto que se describe, para poder entender y comprender mejor esa situación. Decía que también para este martes se espera el estudio de la reforma que se le puede hacer a la ley sobre el matrimonio infantil para que sea aprobada esta en la próxima sesión plenaria. Así es que son elementos importantes que vamos a tener y que ponemos en perspectiva de usted en el arranque de esta semana. Lorena Melara, me voy contigo también para que nos puedas dar elementos mayores que van a sumarse desde luego a nuestra discusión con nuestras invitadas. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarles iniciando una nueva semana. Como ya lo mencionaba, se trata de un tema bastante delicado y en nuestro país la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa estudia un documento para reformar el código y estar a tono con tratados internacionales. Veamos. El Código de Familia salvadoreño establece que la edad para contraer matrimonio es de 18 años. Pero él mismo plantea la excepción que una niña embarazada puede casarse, dejando camino abierto a vulneraciones. Se están casando con sus agresores y eso da otra puerta abierta a la impunidad. Los jueces dan beneficios procesales argumentando que prima el derecho del bebé a tener una familia, aun cuando es producto de una violación. Incongruencias que los diputados tienen el compromiso de corregir. 7 de cada 10 niñas y adolescentes se unen antes de ser madres, de las cuales el 49% se unió a su pareja antes de quedar en embarazo. Si bien tenemos la obligación como Estado dentro de nuestras políticas públicas de fomentar y de fortalecer la institución matrimonial, pero también tenemos que cuidar de que, habida cuenta que ya científicamente está comprobado que el sistema reproductivo de una niña de 12 años no está para criar un bebé. Que los padres decidan por las niñas es otra de las malas interpretaciones que los organismos internacionales piden erradicar.
Ernesto, según la normativa internacional, la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años. Sin embargo, en nuestro país, con las excepciones mencionadas, es a los 12 años. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, vamos a proyectar ese análisis para, como decía al inicio del programa, comprender mejor esta situación y este fenómeno que suena así a simple vista bastante contradictorio. Termina que el agresor siendo el esposo de la víctima. O sea, algo que me parece que es interesante estudiarlo y por eso ponemos en perspectiva de todos ustedes, amigos televidentes, este tema para que nos acompañen. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted también genere la opinión que nos interesa conocer. Interactúe con nosotros, eso es muy importante. Nuevamente, gracias por acompañarnos. En las últimas 2 semanas, casos de matrimonios o uniones libres de menores con hombres mayores sonó muy fuerte. ¿Por qué razón? A ver, comienzo por acá. Bueno, este es un problema que lo tenemos históricamente en el país. Hace un par de años hicimos un estudio con el acompañamiento y la asistencia técnica del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFA, el Ministerio de Salud, el CONNA, ISDEM, INJUVE, varios estudios para presentar evidencia y presentarle a los diputados y diputadas la urgente necesidad de adoptar medidas de orden legislativo, además de medidas de política pública. ¿Qué es lo que nos dijeron los estudios? 2 estudios importantes. El primero es el estudio de uniones tempranas y embarazo adolescente y el segundo estudio es el mapa de embarazo adolescente. Estos estudios vienen a deconstruir la idea que teníamos que las niñas quedan primero embarazadas y después se unen. Eso es lo que comúnmente se decía, ¿verdad? Una niña, bueno, se fue a vivir con él porque quedó embarazada. Revela 2 cosas. Lo primero es que la relación sexual se está teniendo a bien temprana edad, ya sea por actos de violencia sexual, estamos hablando de violaciones, cuando se trata de adultos con menores de edad, pero también muchas de las niñas se unen buscando huir de la violencia sexual que ocurre en su entorno familiar o en el entorno cercano. El estudio nos revela primero que las niñas y las adolescentes se unen incluso antes de estar embarazadas. Ese es el primer resultado. El segundo resultado es que de las adolescentes que han estado unidas, este es un muestreo y una investigación que se realizó por un periodo de 2 años, dándole seguimiento a niñas que habían estado embarazadas desde los 12 o 10 años hasta siendo su segundo embarazo incluso. Nos revela además que las adolescentes huyen a veces de sus hogares porque en sus hogares han sido víctimas de violación, de violencia sexual u otro tipo de agresiones sexuales. Y además que en algunos de los casos son los padres o las familias quienes les obligan a unirse legalmente. El estudio nos determina que el 55% de las adolescentes que estaban unidas lo estaban en unión libre. O sea, viene de adentro. Es decir, entonces, viene de adentro, de la familia. Sin embargo, nosotros tenemos una legislación que es contraria a la misma Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, LEPINA, contraria a la legislación que protege los derechos de las mujeres y esencialmente es contraria a la Convención sobre Derechos del Niño y toda la normativa internacional. El segundo elemento que nos dio esta investigación es que el 10% de las niñas y adolescentes están casadas y que ese matrimonio lo es con personas mayores que ellas, que las brechas de edad entre quienes están casadas llegan incluso hasta los 40 o más años. Estamos hablando de niñas de 14, 16 años, las que ya están casadas de 16 años, con hombres de 46, 56 años. ¿Por qué entonces es importante que El Salvador legisle en sentido contrario? Primero, es necesario adoptar acciones positivas, es decir, acciones que evidencien que queremos hacer un cambio cultural y queremos romper ese ciclo de violencia. Significa suprimir el inciso final del Código de Familia que habilita la posibilidad del matrimonio entre adolescentes y personas adultas cuando ella esté embarazada. Más adelante podemos hablar por qué se tiene esa disposición y suprimir todas aquellas disposiciones que vinculan esa posibilidad para que las adolescentes se casen. Bueno, este cuadro es común casi encontrarlo en nuestro medio, ¿no?
obviamente con todo lo que ha pasado en los últimos años, esto ha venido creciendo como tal. A ver. De hecho, cuando yo veía el estudio del CONA, hablaba de que en las zonas rurales es donde mayormente se ve este fenómeno. Sí. Ahora bien, aquí hay dos cosas. Uno es el tema del matrimonio, pero cuando vemos las cifras de la unión no matrimonial, son alarmantes las cifras, porque es más del 55%, creo que por ahí, por el 55% decía el CONA. Pero más alarmante aún es que los mismos aplicadores de la justicia están legitimando un delito que nosotros lo vemos contemplado. O sea, y aquí no nos van a dejar mentir. En el Código Penal, el artículo 159 habla de la violación en menor o incapaz. El 161 de agresión sexual en menor o incapaz. El 163 habla de estupro. El 167 de corrupción de menores e incapaces. Y así podemos seguir, el 168 de corrupción agravada, el 169 de inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que establece en uno de sus tipos la violencia sexual y la agresión sexual. Y todo esto lo vemos legitimado por aplicadores de la justicia que en sus argumentos dicen, mire, si como lo dice el código, claro, que lo permite, incluso cuando nosotros vemos el artículo 19 del código, dice que no se puede permitir el matrimonio si por ejemplo, tiene como adicción al juego, vida licenciosa, etcétera, etcétera, y en ningún momento dice ahí yo iba que a haya decirle sido eso, el agresor sexual. Si la ley lo permite, entonces hay una contradicción entre lo que ya establece la LEPINA y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia con lo que ya está permitiendo, incluso se contradice también con el Código Penal, que habla de este tipo de delitos. Claro. Y entonces, y cuando usted ve que en ninguna de las, cuando habla del desistimiento en el 19 de contraer matrimonio, no habla de que una de las causales va a ser que sea su violador, el agresor sexual, porque hay que decirlo, aunque hay un consentimiento, una niña de 12 años no tiene la conciencia para decir no. Y hay otro problema de fondo y estructural, y es que nuestras niñas desconocen de sus derechos. Y ese es un problema que tenemos que abordar si queremos prevenir. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el mayor problema no es el matrimonio, aunque sí lo es. No es el matrimonio, sino que esas uniones consentidas por sus padres y a veces avaladas porque dicen mejor una boca menos que mantener y que se vaya. Entonces, creo que también hay que hablar de endurecer las penas a los aplicadores de la justicia. Y hablamos de una dimensión social, económica, socioeconómica muy interesante. Claro, sí, eso es muy importante, porque realmente el problema tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Ya hemos visto, unos son los aspectos legales que ya se han señalado aquí bastante bien. Pero tiene sin duda aspectos de tipo cultural, familiar y social, ¿verdad? Hay una cultura generalizada, no solo en los operadores del sistema de justicia, sino en general en la sociedad, que legitima de alguna manera la unión infantil y el matrimonio infantil. Estamos hablando de niñas que, como ya se ha dicho, no están todavía en capacidad de tomar decisiones que tienen múltiples dimensiones, ¿verdad? No solo para su propia vida, sino para la vida de su hija o hijo y para la familia y para la sociedad en general, y sobre todo en un contexto de violencia sexual muy grave. Nosotros tenemos datos, digamos, al respecto muy lamentables y muy reveladores. En el 2016, el 64% de las denuncias de violencia sexual que recibió la Policía Nacional Civil fueron por agresiones cometidas contra niñas entre 12 y 17 años de edad. Este problema, sin duda alguna, de la unión y el matrimonio infantil está relacionado con la violencia sexual, y lamentablemente no hemos logrado reducir las cifras de violencia sexual, sino que por el contrario, en este año la tendencia ha sido a un incremento en estas cifras. Entonces, no podemos seguir legitimando, ¿verdad?, esta situación, tanto de la unión como del matrimonio infantil, porque, como decía, tiene implicaciones para la niña misma, en su salud, en su educación. Si bien, como nos decía doña Zaira, muchas de las niñas que se embarazan ya estaban unidas, hay muchas también que desertan al embarazarse, ¿verdad? Alrededor de un 10% fue lo que reveló el Ministerio de Educación en el 2015. 10.48% del total de centros escolares reportaron deserción por razones ligadas al embarazo. Entonces también hay una
impacto en la educación de la niña, en su salud, pero también en el desarrollo del país, que ahora podemos analizar un poco más. Esto también tiene implicaciones en generales para el desarrollo del país. ¿Qué pasará si la ley, tal y como ustedes la están proyectando, por X o Y motivo, no logra hacer justicia con el agresor? Bueno, es Porque importante. esos son casos también que se ponen en la mesa y en discusión cuando la justicia a veces también en el país falla y a veces no logra. Y eso lo hemos visto en la ¿verdad? ley y en la Lepina. Así es, este es un punto importante también para coronar este primer enfoque. Aquí es importante distinguir que es la ley la que está fallando. O sea, el Código de Familia, que fue aprobado en 1993, superamos aquel código que teníamos. En el Código Civil estaba regulado todo lo relativo a las familias y las uniones. El Código de Familia habilita la posibilidad en el artículo 14, inciso segundo, y otros artículos, el 18, el 19, el 22 y el 23, para que los padres puedan autorizar el matrimonio de una niña o un adolescente. Eso es bien importante y ese es el esfuerzo que se está haciendo ahora. Hay una serie de recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos, del Comité de Derechos del Niño, de todos los organismos están diciéndole a El Salvador, por favor, usted debe proteger a su niñez. Y la recomendación por ahora es reformar el inciso segundo del artículo 14 del Código de Familia, el 18 y otros artículos. ¿Para qué? Para eliminar la posibilidad de que niñas y adolescentes se unan maritalmente mediante el vínculo legal que es el matrimonio. ¿Están los votos? Eso es lo que esperamos. Aquí la diputada nos lo sabrá decir mejor. Sí. Yo quiero plantear lo siguiente, a lo que ya la diputada hacía referencia muy puntualmente. Y es que si bien tenemos una legislación que habilita el matrimonio, también tenemos una legislación que es muy punitiva respecto a la violencia sexual hacia niños, adolescentes y mujeres. Sin embargo, la mayor cantidad de violaciones y agresiones se comete en adolescentes, más del 58% se cometen en adolescentes mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estas disposiciones del Código de Familia aparecen como un subterfugio legal para exculpar al agresor, ya sea al violador o al agresor sexual, porque se hace cargo del niño, según los argumentos de la defensa, y que avalan los jueces. Como el que peca y reza empata, ¿verdad? Exacto. Si me caso con ella ya no es delito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es lo que dice la ley. Claro. Exacto, es lo que dice la ley. No, la ley no lo permite. Y aquí yo creo que es importante aclarar. A ver, aclaremos, sí, porque entiendo. En un marco lo permite y en el otro lo castiga. La ley lo que establece es la posibilidad de que los padres autoricen el matrimonio de una adolescente cuando ella esté embarazada, aunque sea con un adulto. No lo permiten, lo faciliten. Lo facilita. Pero el Código Penal lo establece con mucha claridad que se trata de violación antes de los 15 años y estupro posteriormente. Sí. ¿Qué debiesen hacer los aplicadores de la ley? El principio de interés superior del niño o la niña, protegerlo y no aplicar las disposiciones del Código de Familia. Por eso estamos pidiendo por ahora que se reforme para ser tan claro. Yo lamento que nuestros aplicadores de justicia, en lugar de hacer una interpretación integral y de aplicar el principio del interés superior, lo que hacen es buscar cómo exculpar a los violadores y a los agresores. Es lo que nos pasa con la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Hablemos de eso cuando regresemos, porque quiero darles el espacio más abierto, ahora que ya tenemos bastante claridad sobre este elemento de reforma que van a llevar a cabo. Y otro aspecto que me llamaba la atención es que hablemos de derechos, ¿no? Decía Carla que aparentemente, o así lo es, la niña como que desconoce de sus derechos y ahí hay un problema. Vamos a hablar del tema de la educación sexual como un factor también importante y que a veces se soslaya, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de entrar en aquellos aspectos meramente morales o religiosos. ¿Les parece? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros arrancando este día lunes, precisamente esta nueva semana, con un tema muy importante que tiene que ver con los derechos de la niñez y sobre todo también estos vacíos de ley. Vamos a la pausa y regresamos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces a hacer un reconocimiento de cómo está esta importante arteria que facilita el tráfico en el sector sur de la capital. Vámonos a los próceres. Aquí va desplazándose nuestro Megadrón hacia el sector del Boulevard
Monseñor Romero, y así está el tráfico para que usted tenga en consideración si piensa desplazarse por esta importante zona de nuestra capital, el sector de la UCA. Ahí vemos pues prácticamente que tenemos tráfico fluido, ligera carga vehicular, la normal. Seguramente más tarde vamos a tener mayor presencia de vehículos. Y por supuesto también el clima que estará afectando según las autoridades las próximas horas. Pues a Dios gracias, también tuvimos este fin de semana bien soleado, pero ahora el lunes arrancamos con lluvia. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Para mí veo que es malo, porque muchas veces las obligan, hasta las madres las obligan a las niñas pequeñas, a veces por conveniencia económica o por entregarlas así, pero yo digo que es malo. Que no es correcto. Acuérdese de que el derecho de uno es decidir por uno mismo, ¿verdad? No que otra persona tome la decisión. Las personas pequeñas pues no tienen ni idea de lo que saben también, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho también invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde en el programa En Directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar acerca de todo este plan de seguridad que se lanzó durante el ejercicio de la vacación agostina. Vamos a hablar un poco también de esa cifra lamentable, esa estadística de accidentes y muertes que hemos tenido. Sigue siendo impactado, desde luego con tristeza, con mucho dolor, lo que son las fiestas, ¿verdad? Lo que tiene que ser algo muy significativo, muy alegre, como son las fiestas agostinas. Pero bueno, vamos a hablar acerca de una valoración del trabajo realizado. El comisionado Osvaldo Rivera Lico, responsable del plan de seguridad para estas vacaciones, nos va a acompañar. También la subcomisionada Evelyn Marroquín, jefa de la delegación de San Salvador. Vamos a hablar acerca de este tema hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Así es que no se lo pierda por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Bueno, pero antes de continuar también con este análisis del tema de hoy, quiero decirles que usted puede sacar bien la cuenta con su menú personal campestre 2x7 y también tiene la opción de 3x10. Pollo campestre como a ti te gusta. Bueno, me había quedado con darles un poco... para el tema de la discusión. Sí, pero para cerrar con este primer enfoque, me queda claro que la ley ha sido la facilitadora, entonces, ¿no? Sí, ha sido como la facilitadora de crear estos cuadros de matrimonio infantil por conveniencia, sabiendo que hay un delito de por medio. Pero yo creo, y Sara lo decía claramente, el aplicador de justicia debería de analizar y pensar en el bien superior del menor. Y esto nos pasa con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. ¿Qué sucede cuando la mujer llega yo creo que esto va a cambiar con los tribunales especializados, pero lo que ha sucedido históricamente es que en lugar de aplicar las disposiciones de la Ley Especial Integral, aplican el Código Penal y la pena es menor. Entonces, al final, siempre buscan como favorecer estos delitos socialmente aceptables. Esa facultad, esa es la realidad. Esa facultad interpretativa de la justicia tiene el juez. Como que es bastante cuestionada, ¿no? Demasiado discrecional. Muy discrecional. Es importante, ¿no? Digamos, es importante para el juez tener esa... ese debate es que lo que sucede es que la discrecionalidad llega hasta la obstaculización al acceso de la justicia. Claro. Y te lo puedo decir yo como alguien que recién ha usado el sistema y quien más me obstaculizó el acceso fue la jueza a cargo de mi caso. Tanto así que yo he presentado una denuncia y, amiga televidente que me escucha, usted puede ir a la unidad de investigación judicial o profesional si usted se ha sentido en un juzgado violentada y vulnerada en sus derechos o que le han limitado el poder acceder a la justicia. Eso sucede a diario en nuestro sistema judicial y creo que aquí no me van a dejar mentir. Y yo creo que ahí lo importante es que el juez o la jueza o el administrador de justicia en general debe tener claro
¿a quién debe proteger en primer lugar? ¿Verdad? ¿Quién es el que debe ser tutelado, protegido? ¿Y cuál es el derecho y los valores que están, ¿verdad?, en juego aquí para hacer una adecuada valoración y una aplicación correcta del derecho? Porque en este caso, ¿verdad?, estamos diciendo hay dos normas que presentan una contradicción, que a pesar de, como bien Zaira lo aclaró, no es que el Código de Familia dice que va a exculpar o va a liberar de responsabilidad penal a una persona que ha cometido una violación, pero los jueces han utilizado este portillo para liberar de responsabilidad penal a las personas que han cometido violencia sexual. Y es tan grave que además debemos recordar que, como lo veíamos con las cifras de la violencia sexual, es muy diferente cuando estamos hablando también de violencia sexual de menores de 15 años. Estamos hablando de niñas que deben ser protegidas y que, de acuerdo al Código Penal, estos casos son de violación sexual. Y en este caso, la protección debe ser sobre la niña que ha sufrido esta violencia sexual, ¿verdad? Y ahí pareciera que los jueces han perdido un poco el rumbo, con todo respeto lo digo, pero, ¿verdad?, que no han tenido claridad en dónde deben hacer la adecuada aplicación de la ley. Institucionalmente hablemos del planteamiento que le hacía a Zaira de que qué pasará con aquellos casos donde la ley no logre hacer justicia, es decir, que ni la justicia encontró al culpable, pero el daño quedó y la víctima quedó. Yo le quiero comentar que el Fondo de Población de Naciones Unidas acaba de publicar un tercer documento que es muy bueno, que se llama El costo social de la violencia hacia niñas y adolescentes. ¿Qué implica esto? ¿Dónde termina el proyecto de vida? ¿Cómo se afecta el proyecto de vida de las niñas y las adolescentes cuando lo que se decide es que se una maritalmente, es decir, que se case, o cuando ella ha sido víctima de violencia sexual, de abuso, de violación, de estupro, etcétera? Ocurre que la niña o la adolescente queda excluida de mejores oportunidades de desarrollo. Ocurre que se excluye del entorno escolar, no porque ahora ya no se les permita su ingreso, sino porque hay una exclusión social. Ocurre que ella y su hijo deja de tener mejores oportunidades de vida y tiene toda una connotación social de exclusión. ¿Qué es lo que entonces debemos hacer? Varias cosas. La primera, yo quiero comentarle a las amigas y amigos televidentes que a partir de la evidencia, porque es muy importante contar con evidencia, tenemos muchas cifras que pudiésemos compartir toda la mañana respecto a la cantidad de casos a los que se le hace justicia, a los que no se le hace justicia, etcétera. El tema de fondo es qué vamos a hacer. Lo primero es, decía, hay que adoptar medidas positivas, armonizar nuestra legislación al reconocimiento de derechos de niños. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos la Comisión de Familia, Niñez y Personas Adultas Mayores, está estudiando la pieza de correspondencia y esperamos que este miércoles tomen una decisión. No es muy complejo, no van a hacer toda una ley, es suprimir una disposición. Pero ¿cuál es el cálculo político que tiene en este caso ustedes? Nosotros esperamos que todas las fracciones apoyen eso. ¿Ya midieron un poco los alcances de la reforma desde el punto de vista institucional? Nosotros hemos acompañado y le hemos dado seguimiento a las discusiones de la Comisión de Familia. Hemos visto que hay conciencia por parte de los diputados respecto a que se trata de violaciones y todo lo que hemos hablado del costo social. Que violación es violación y no puede ser un punto de... También hemos escuchado que hay un interés. El miércoles anterior, antes de las vacaciones, la comisión designó a los técnicos de manera prioritaria, trabajaran una nueva propuesta. Yo no comprendo por qué van a hacer una nueva propuesta, porque es bien sencilla la reforma. Cabe, hay espacio. Sin embargo, es importante ¿En qué sentido? En el sentido de que esté la opinión de todos los partidos políticos, y eso es legítimo. Lo que pasa es que hay una discusión ahí sobre el tema de que si se prohíbe tajantemente no se resuelva el problema per se, y precisamente por las estadísticas que nos dicen lo que yo estoy diciendo. De que el mayor problema ¿qué va a pasar es si hay en una las agresión, uniones, hay un embarazo y no encontraron Es que al final del día lo que vemos es que, si bien es cierto, el matrimonio es un problema, y creo que esa es la discusión que ha existido en la comisión, yo pertenezco a la de la mujer, pero estoy al tanto, la mayor discusión es, estamos viendo un problema que, si bien es cierto, es grave, es como poner un parche cuando el problema mayor es que más del 50% están en uniones no matrimoniales. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir, digamos, de parte del Ejecutivo para poder prevenir
este tipo de situaciones. Y yo creo que aquí es bien importante hablar del tema de la prevención. Sí. Y esa es la discusión que hay en mi grupo parlamentario. Como mamá y como mujer, por supuesto, a mí me alarma un montón cuando veo las cifras de niñas que están en la edad muy cercana a la de una de mis hijas, que ya vemos que han tenido 1 o 2 uniones no matrimoniales. Entonces, por eso yo quiero hacer énfasis en que si no atacamos el tema de la prevención, si no abordamos el tema de la prevención, no estamos haciendo mucho. Cuando vemos el nivel educativo, a mí me gusta esta tabla que daba el CONA, dice que, por ejemplo, en las niñas de 10 a 12 años, el 100% habían llegado a un nivel de educación básica, no especifica si primero, segundo o tercer ciclo. El 92.4% de niñas de 13 y 14 años sí tuvieron educación básica y el 79.3% de niñas de 15 a 17 años sí tuvieron educación básica. Entonces lo que hace falta aquí es abordar el tema de los derechos. Claro. De los derechos, porque lo que nos damos cuenta es que esa niña allá en los cantones donde ya no se alcanza a llegar, no sabe que no es normal que su tío, que su primo, que su papá, que su hermano la toque. Sí, a ver, pero me llama la atención el hecho de que en la Asamblea y la comisión especial que está analizando la reforma entre a debatir algunos aspectos y no se contempla el fin último con el cual se quiera cerrarle todos esos portillos, ¿verdad?, a este tema. Pero está en discusión, una discusión política frente a una discusión meramente moral o de justicia o de derecho. Y de cultura. Yo creo que ciertamente el problema va más allá de esta norma y con esta norma no se resuelve todo el problema, pero es necesario modificar esta norma y le corresponde al Poder Legislativo eliminar esa disposición que, como ya bien hemos dicho y creo que todas coincidimos en eso, está abriendo un portillo para una mala interpretación y una mala aplicación de la ley. Pero claro es que esta reforma legislativa debe ser acompañada de otras medidas en otro ámbito que vayan a la prevención, que atiendan el problema cultural y social de fondo que está detrás, que ya lo decíamos al inicio, es esa legitimación. En el fondo también tiene que ver con una legitimación de la maternidad a edades tempranas. Cuando esas niñas, necesitamos que esas niñas estén en la escuela para generar oportunidades para esas niñas, para sus hijas o hijos y para sus familias, necesitamos que esas niñas se mantengan en el sistema educativo. Esto es lo que les va a abrir las oportunidades, les va a abrir las puertas al desarrollo. De lo contrario, y estamos hablando en la mayoría de los casos, que esto es otra de las cosas que no hemos dicho explícitamente, pero que es necesario decir, la mayoría de estas son niñas pobres, son niñas que se encuentran en condiciones de pobreza, ¿verdad? Y esta situación de un embarazo y un matrimonio o una unión temprana no va a hacer más que contribuir a reproducir ese círculo de pobreza. A ver, creo que va a haber una especie de discusión bastante profunda. Recientemente, hace 1 o 2 semanas, colegas de la prensa gráfica le hicieron una entrevista al magistrado especializado de la Cámara Especializada para la Niñez y la Adolescencia, Alex Marroquín, donde decía que ni notarios ni alcaldes deberían autorizar matrimonios de adolescentes. Y dentro de uno de los contenidos del mismo dice, la legislación permite casarse cuando hay un hijo porque busca la forma de salvar el honor de esa mujer. Mire, yo creo que cultura. Ahí sí eso es contraproducente. No, él mismo lo dice, eso es contraproducente con el nuevo modelo. Estamos supeditando el honor de la mujer en un modo concreto de constituir familia. Él dice que ni notarios ni alcaldes deberían autorizar matrimonios de adolescentes. Yo le quiero comentar lo siguiente. En primer lugar, ni notarios, ni alcaldes, ni gobernadores, ni nadie. Quiero decir que una acción positiva que está tomando el Ministerio de Gobernación ha girado directriz a todos los gobernadores para que no casen a niñas y adolescentes con personas adultas y de hecho que no casen. Esto es resultado de un acuerdo adoptado en el Gabinete Social, donde se están definiendo las estrategias a seguir precisamente para lo que la diputada hablaba. ¿Cómo disminuimos las uniones tempranas, cómo disminuimos la relación sexual temprana? Y para esto estamos construyendo, a partir de la evidencia que nos han dado estos estudios, una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente que va hacia varias líneas. Mantener a los niños y niñas en la escuela,
la educación integral de la sexualidad para niñas y niños y para las familias. Yo les recuerdo que la evidencia lo que nos muestra es que la mayor cantidad de agresiones sexuales, de violaciones, de estupro se produce en el entorno familiar. Según los datos de medicina legal, y esto es bien grave, de los peritajes que han realizado, el mayor porcentaje de violaciones o abusos sexuales se produjeron en casa conocida. ¿Eso qué quiere decir? En una casa donde la niña fue a jugar, donde su tía, una casa que frecuenta. O sea, el segundo lugar entorno, es en su misma casa y luego en un sector cercano. ¿Qué significa esto? La educación no solo pasa por las niñas, porque la niña no es la que decide que la violen, por favor hay que tener cuidado con eso. No es la niña la que decide unirse con un hombre de 48 años. Eso ocurre porque está huyendo del hogar o porque su familia o el entorno le empujó a eso. Yo quiero decir respecto a la reforma, porque sí es importante que quede muy claro que ciertamente la reforma no es la solución, son las otras acciones, pero ya la Lepina nos da varias salidas y nos orienta. En su artículo 2 nos habla de la adopción de acciones positivas, que son medidas de orden político, social, legislativo, práctico, que nos permitan realizar o disminuir y limitar todo aquello que genere obstáculos sociales para el cumplimiento de un determinado derecho. Estas disposiciones del Código de Familia son un obstáculo social para la protección de la libertad sexual y la integridad de las niñas y adolescentes. Ok, vamos a ver. Es obligación de este servidor colocar abiertamente en exposición un tema bastante cultural, porque las cifras lo muestran: 22,000 menores de edad en matrimonios o unión libre. Ahí creo que van el que es agresor ya un mayor. Pero ¿qué pasa? Y aquí, este es el punto clave. ¿Qué pasa cuando la niña tiene 17 años y su novio tiene 19 años? ¿Qué pasa ahí? Ahí no es un gran desbalance. ¿Qué pasa? Quiero dejar abierto porque me están pidiendo pausa. Este es un buen ejercicio que entendería yo. Es decir, no estoy diciendo de que eso es lo correcto, pero ¿qué pasa si yo impido eso y al final casi la edad es coincidente? Y a lo mejor yo conozco de noviazgos que por desconocimiento, por educación, cayeron en ese cuadro. Y ahí están. Ya va a cumplir luchando. 18 años. Ya va a cumplir 18 y se puede casar. Sí, exacto. Hay que esperar entonces. ¿Y qué pasa si la deja de...? Insisto, esta es una pregunta clave. ¿Qué pasa si el otro, por estar esperando, la deja de querer? O sea... Esas son excusas. Habría que discutirla y la podemos debatir acá. ¿Les parece? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Yo pienso que no es correcto, que no lo permitan. No lo deberían de permitir. La frustra porque puede ser una potencial, alguien preparado para alguien que estudie, pero si ya se queda pequeña a criar, ya no hace nada. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestros estudios. Ana Elena Badía, de Naciones Unidas El Salvador, Carla Hernández, diputada de Arena y presidenta de la Comisión de la Mujer, y Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA. A ver, plantea un punto, desde luego, bastante polémico, debatible, que es el tema de cuando se cierra ese tipo de opciones, como se plantea en esta reforma. ¿Qué pasa cuando el hombre o el joven o el niño no es un agresor, sino es novia, es novio es una pareja de novios? La niña tiene 17 años, no ha cumplido los 18, cuando llega a los 18 ya es un derecho de ser ya ciudadano, perdón, ya de ser adulto o adolescente. Voy a manejar un poco y ayúdenme un poco en la parte de los términos. De los términos. Y él tiene 18.
¿Qué pasa ahí? ¿Se le estaría de alguna manera truncando ese derecho de...? De hecho, es uno de los temas que está en discusión en nuestro grupo parlamentario, precisamente hasta dónde debería de llegar la prohibición o si tiene que reservarse un excepto para casos como estos. O sea, no hay nada concluyente aún, pero es parte de los elementos que está en análisis si se debiera, en lugar de hablar de los 12 años, subir la edad en la que se permite este tipo de figura, por casos como los que tú ya mencionabas, que no es producto de una agresión sexual, que no es producto de abuso, sino que es producto de las hormonas de dos hipotes que no midieron las consecuencias de sus actos. Y es parte de la discusión que hay dentro del grupo parlamentario para evaluar si proponer que lo que hay que hacer es subir el techo o realmente que no sea los 12 años, sino que hablar de 16, 17 años, o realmente acompañar la posición de la prohibición absoluta. O tipificar delitos, perdone, voy a hacer o tipificar delitos. Porque a lo mejor ellos como novios no es que se les haya violado, sino que simplemente... Pensar en el artículo 19, donde habla del desistimiento, establecer como una de las causales la violación sexual o la agresión sexual como uno de los elementos por los cuales no se debería de permitir en ciertos casos, evaluando el subir la edad. Todo eso es lo que está en discusión. No hay una decisión ahorita sobre cuál va a ser la postura, pero yo iniciaba y te decía que como mamá y como mujer a mí este tema me preocupa realmente porque yo me he encontrado en diferentes municipios cuando uno va, y como decía Ana Elena, en las zonas rurales es donde más se da esto, ver niñas de 12 años cargando un bebé, de 13 años cargando un bebé. Pero es por eso yo diría, pero es inaceptable cuando es un violador de 40, 20 y pico de años arriba, un tipo maleante, perdóname la expresión. Totalmente de acuerdo, por eso es que hay que evaluar todo eso. Pero si hablas de una inocencia de dos cipotes, como decimos nosotros, esa es una de Tú le truncas el derecho a lo mejor de construir una familia. Yo no estoy diciendo que es correcto o no. No, pero es uno de los elementos que nosotros en el grupo parlamentario tenemos en discusión. Y hay ejemplos. Pues. Ahora, yo diría esto, que ciertamente hay situaciones y casos que en lo concreto pueden ser difíciles de abordar. Y el tema de las edades en la legislación siempre es un tema muy difícil, pero hay límites que establecer. Igual se reconoce que los 18 años es la edad mínima para votar, por ejemplo. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, 18 años es la edad mínima para votar. Ay, pero mire, es que tenía 17 y 6 meses, ya casi. ¿Por qué no lo dejamos que votes? Y ya casi, ¿verdad? O miren, no puede sacar licencia, pero él venía conduciendo el carro y él no tiene todavía los 18 años, pero tenía 17 y 5 meses, ya casi iba a cumplirlo. ¿Por qué no lo dejamos que maneje? Y le eximimos de responsabilidad. Ciertamente el tema de la edad siempre es discutible, pero hay un estándar internacional que ya ha sido establecido de acuerdo a la experiencia mundial que ya existe sobre este tema, y en estos casos normalmente la mujer es la que lleva las de perder, por supuesto, ¿verdad? La niña que no ha estudiado, la niña que va a ser madre, probablemente va a salir de la escuela, no va a continuar sus estudios, está en condiciones de pobreza, no sabemos qué puede, ¿verdad? Si la familia la puede sostener, si este muchacho la va a lograr sostener. El matrimonio está pensado desde otra lógica, ¿verdad? El matrimonio está pensado desde el libre consentimiento de las personas que han tomado una decisión consciente de constituir una familia que ¿verdad? Que se espera sea duradera, que sea a lo largo. Entonces, yo en un caso como ese, ¿verdad? En muchas veces la familia piensa que sí, que lo mejor es que ya de una vez se casen. Bueno, yo diría, ¿y por qué no pensamos en el escenario de que mejor le digamos a esta muchacha, continúe sus estudios, cumpla los 18, si todavía usted quiere seguir adelante con esa relación, vamos a, ¿verdad? Ya estará ella en edad de poder decidir, ya podrá decidir si se casa. Ahora, que quede claro que siempre que haya violación, no importa la edad, pudo haber sido de 18 años también el muchacho, y si fue violación, ¿verdad? Ahí no debe haber autorización para el matrimonio. Yo creo, Ernesto, que es importante aclararle a la población que este tipo de argumentos son precisamente excusas para justificar situaciones de violencia o agresión sexual. ¿Por qué? Porque cuando se dice, mire... o se pueden convertir. Son en la práctica, en este momento son excusas. En este momento son excusas. ¿Por qué? Porque se dice, mire, lo consintió, tenía 16 años, había
un noviazgo, etcétera. Vean, además de los argumentos que ya se nos daban previamente, es importante recordar cuando nosotros adquirimos la capacidad de toma de decisión y de construcción del consentimiento. Según toda nuestra legislación y las normas internacionales, nosotros adquirimos la capacidad, según nuestro desarrollo evolutivo, a los 18 años. A los 18 años nosotros ya estamos preparados, salimos de bachillerato, estamos preparados para o trabajar o decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Este argumento de que, bueno, y si son novios, podemos romper la relación, lo mismo ocurre y ese mismo argumento se utiliza cuando el hombre tiene 25 y ya tiene 17. Y el argumento es que históricamente en el país así ha sido, etcétera. También pero históricamente. Pero eso no es válido. Pero Ni eso es lo aquí, que se aplica en la práctica. Eso es lo que se aplica. Cuando hablas de dos bachilleres, de dos compañeros bachilleres que están por cumplir la casi los 18 pregunta debe ser, años, ¿ya están preparados para sostenerse? Seguramente que ya no. están preparados para trabajar, ya están preparados emocionalmente para saber qué es la institución del matrimonio. El matrimonio está regulado y tiene una serie de obligaciones para ambas partes. Que los padres decidan por uno o que los responsables decidan con quién se va a casar usted porque está embarazado, eso es una cosa muy grave. Eso perpetúa las situaciones de violencia, particularmente hacia las mujeres. ¿El enfoque de la reforma busca cárcel, llevar a la cárcel? No. Lo que busca es... A quien haya, pero violación, entender pero una violación en una pareja de adolescentes de 17 y 18 y 19 años. El enfoque de la reforma es anular, digamos, todo lo que permite matrimonios antes de los 18 años, con el consentimiento de los padres. No se pueden casar y aquí hasta que cumplan 18 que los... Ese es el enfoque. Esa es la evaluación. Interesante. Precisamente por lo que tú decías y lo que hablabas, que son de 17, 18, esa es la evaluación y el análisis, parte del análisis que se está haciendo en el grupo parlamentario para decidir si acompañar la reforma así en términos absolutos o plantear un escenario diferente en el que se pueda contemplar todos estos aspectos de los que tú hablabas. Ahora, es diferente la supresión o la prohibición absoluta del matrimonio adolescente, que usted lo puede hacer a los 18 años con 3 días, lo puede hacer, a las disposiciones de orden penal. Sí. Por ahora, lo que nosotros hemos denunciado es que en la práctica, a esa interpretación que hacen los legisladores, los administradores de justicia, los jueces y juezas, es que, bueno, está detenido por violación, porque él tiene 25 y ella tenía 15. Bueno, tiene un hijo, porque esos son casos reales, hay una cantidad de casos incluso confirmados por cámaras, en las que tiene 25 y ella tenía 15 y tienen un hijo. Pero fíjese, y esos son los argumentos graves, pero se hizo cargo del niño, pero le está ayudando económicamente y quiere casarse. Por favor, esa fue una violación, porque ella iba a estar mejor. Claro, ¿qué se hace? Se condena al adolescente a vivir con esa persona con la cual no sabemos cuál fue la circunstancia en la que se unió con esa persona. Cuando alguien tiene más desarrollo emocional, intelectual, psicológico, por la edad que tiene, por supuesto que hay una relación de dominio por sobre la otra. Cuando un profesor, que suele ocurrir, que el adolescente se enamore del profesor, ¿qué es lo que hay ahí? Una relación de poder, una relación de dominio. La legislación por eso debe ser... Es que hay un aspecto, hay un término de... O sea, hay cosas que se pueden concebir y otras que no son, ni se pueden tolerar, ¿verdad? No, y el propósito de la reforma, en eso usted que preguntaba, yo creo que es de alguna manera, es que el Estado salvadoreño se pronuncia en esta materia y que el Estado es un Estado que dice vamos a proteger a nuestras niñas, vamos a buscar que las niñas se mantengan en el sistema educativo, lo que les va a garantizar a ellas oportunidades en la vida es la educación y sobre todo a estas niñas que están en condiciones de pobreza, que lo único que las puede lograr sacar adelante va a ser la educación. Entonces vamos a mantener a nuestras niñas en la escuela y vamos a cerrar los portillos que existan, ya sean legales, ya sean culturales y de otro tipo, para que estas niñas no sean madres tempranas, que esto lo que trae es consecuencias negativas para ella, para sus hijos y para la sociedad. Y mire, Ernesto, el mensaje de permitir el matrimonio antes de los 18 años es contrario
a la prevención. Es contrario a la prevención de las uniones tempranas. Si usted quiere prevenir que las niñas y los adolescentes se unan tempranamente, pero si les está permitiendo que se casen, el quien puede lo más, puede lo menos, por favor. Demos mensajes claros como sociedad. Sí, por eso yo decía, es un tema complejo, un tema pues polémico, ¿no? Porque ahí ya encontramos esos elementos claros. Entiendo que la reforma lo que en algún momento va en ese sentido, y corrígeme si me malinterpreto, es que no se les permita casar hasta que tenga 18 años si es que hay una relación, digamos... Ya está prohibido. Ya está prohibido. Lo que hay es una habilitación para casarse cuando ella está embarazada. Y eso es lo que se debe prohibir. O con el consentimiento de los padres. Y con el consentimiento de los padres. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los padres? ¿No deberían también en algún momento tener ciertas responsabilidades de carácter, no lo sé, quizás penal al final? Que es parte de lo que quisiera que habláramos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Y por supuesto pasando esta esfera de la realidad de matrimonios de jóvenes o infantiles, bien nos cae también hablar de ese gran tema que se convierte hasta cierto punto en algo que viene siendo como la parte más delicada religiosa o moralmente hablando, la educación sexual de los niños. O sea, qué tan conveniente es desde temprana edad que ellos conozcan esos aspectos. Aquí hay dos vertientes, una de los que creen que sí y otros que no creen que debe despertarse ese morbo en los niños. Vamos a una pausa y regresamos. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.